Recibimos con el gusto de siempre a Pablo Álvarez, es el director general de Secretaría del Ministerio de Educación y Cultura. Pablo, buen día, ¿cómo andás? Muy bien, buenos días, Juan. Bueno, ¿cómo hace un uruguayo para estar en un avión cuando está jugando Uruguay? Debe ser un tema Una complicado. locura. Una locura. Pero bueno, Venía de México, Pablo. Sí, estuvimos acompañando al embajador de Uruguay allá en México en un conjunto de actividades que se está haciendo, recorriendo diferentes estados de ese país, sobre todo pensando en de qué forma la cultura puede aportar a la construcción de comunidad y de convivencia. Y así estuvimos en el estado de Tamaulipas, en Chiapas, de alguna forma algunos de los estados que se presentan a veces con mayores problemas de violencia de México. Bueno, casi utópico aquello de suponer que por estas vías puede solucionarse una situación tan grave, y por algo se hace el intento entonces, o sea, esperanzas hay. Yo creo que vale la pena. Obviamente los problemas son mucho más profundos, pero sin duda apostar a eso tiene mayores posibilidades de éxito a largo plazo que a otro conjunto de acciones que también los estados las realizan. No es que estén dejando de hacer cosas, pero la sociedad sigue funcionando y también hay que atender a todo el espectro. Y bueno, hay algunas experiencias que están interesantes y les interesaron algunas experiencias nuestras. Bueno, si tuviera que describir en un párrafo el estado de situación de México, ¿es real lo que nos llega? ¿Es peor? ¿Es más grave? ¿No es tan grave? Siempre lo que llega es un pedacito que sucedió en un minuto. Exacto. El día tiene mucho más minutos y mucho más horas. De todas formas, sí se siente en algunas localidades la presencia fuerte del Estado en el control de la seguridad, pero como todo lo que puede pasar en nuestro país también, a veces una noticia de un hecho concreto es una cosa muy aislada en el tiempo, y uno luego camina por allí y no parece ser tanto, ¿no? Pero es gravísimo de cualquier modo lo que ha sido este empuje del narcotráfico, ¿no? Es una realidad que nosotros no conocemos a ese nivel, y sin embargo en nuestro país a veces sentimos, la población siente niveles de inseguridad, y cuando uno ve esas imágenes, como tú señalabas recién por la televisión, dice, bueno, pero entonces creo que la gente de alguna forma vivencia en cualquier lugar del mundo de la misma forma sin importar lo que esté sucediendo, y se adapta, ¿no? Bueno, salvando las enormes distancias, muchas veces se alude a un proceso embrionario en Uruguay que podría desembocar en circunstancias extremas como las que hoy padece México. ¿Hay algo para...? Siempre uno puede estar haciendo hipótesis y después si algún día pasa termina siendo la profecía autocumplida, ¿no? Lo avisé, pero al final hay que ver qué estuviste haciendo durante ese tiempo mientras avisaba y si lo que estuviste haciendo no fue generar las condiciones para que eso pase. Yo creo que hoy Uruguay tiene condiciones sociales, más allá de políticas diferentes. Uno sigue pensando que en nuestro país, con 3 millones de personas, hay problemas que no deberíamos tener, económicos y sociales, y eso tiene que ver con las responsabilidades a nivel de gobierno, pero la responsabilidad es luego de todos nosotros como ciudadanos atender rápidamente algunos fenómenos, ¿no? Y creo que allí Uruguay no corre ese riesgo de niveles de crimen organizado a esas imágenes que estamos acostumbrados a ver, pero existe igual el crimen organizado y lo podemos estar viendo muchas veces con lo que puede ser la trata de blancas, con lo que puede ser muchas veces la explotación infantil, la protección sexual infantil, y hay que estar atentos en todo el sistema, ¿no? Desde ya, bueno, los ajustes de cuenta como nuevo tipo de delito, o por lo menos algo que crece con frecuencia. Y cuando llega un jerarca, un funcionario calificado uruguayo a otro país, uno de los primeros temas que se le consulta es a propósito de la legalización de la marihuana. No, el primer tema que se le consulta es si sentimos orgullo por el presidente que tenemos, y obviamente nosotros decimos que tenemos mucho orgullo por el presidente que tenemos, y luego en un país como México, el tema de la legalización de la marihuana es uno de los temas que suele estar arriba, que estuvo en todas las reuniones que tuvimos arriba de la mesa, pero creo que el elemento central es la referencia que a nivel internacional el presidente Mujica ha generado en ese proyección, por ejemplo, a través de este tema, por ejemplo. Sí, el tema sí, pero yo creo que a la gente le llama más la atención Pepe como persona, como político, aunque puedan tener divergencias ideológicas las personas que se refieren a él, o uno pudiera ubicarlo, ¿no? Más a la derecha o más a la izquierda, sí, en ese juego de posiciones de la política, y luego vienen los temas específicos, pero no es que sea el tema de la legalización de la marihuana en países que uno podría vincular fuertemente a la producción y el tráfico ilícito de ciertas sustancias, pero sí llama la atención, y creo que al menos lo que recogimos nosotros en los diferentes lugares que estuvimos es que llama la atención además no por la locura que implica, sino por la osadía que implica, porque el problema hay que enfrentarlo con temas de formas nuevas. Ellos vieron que la guerra a las drogas no ha generado los resultados que los patrocinantes de ese modelo presentaron, ¿no? Bien, o sea que se empieza a entender de otro modo esa lógica en la decisión, que no es transformar a Uruguay en un paraíso canábico, sino
transitar otro camino porque el de la guerra contra el narcotráfico no funcionó. Quedó demostrado que la guerra contra el narcotráfico ha sido una fuente importante de inversión externa de algunos países, sobre todo Estados Unidos, en América Latina, con finalidades, digamos, no tenemos por qué dudar, ¿no? Pero con finalidades que traspasaban las fronteras de la guerra al narcotráfico, lo que tenía que ver con instalaciones de ciertas bases militares en algunos países de la región, y no demostró ser más útil que otras. Y creo que cuando, como decía Einstein, ¿no?, para tener un resultado distinto no puede seguir haciendo lo mismo, ¿no? Y creo que hay que innovar, y el riesgo que corre Uruguay en esta innovación es ser exitoso, no creo que corra otro riesgo. Bueno, vamos a hablar de algo que sucederá en septiembre, pero para lo cual ya hay que generar clima, entusiasmo, porque representa ni más ni menos que la participación ciudadana. Tiene que ver con sumar, en este caso, en patrimonio, 2 y 3 de septiembre en la sala Hugo Balso del Auditorio Nacional del Sodre. ¿Qué significa? Sumar es una propuesta de conferencias ciudadanas. Las conferencias ciudadanas se originaron en algunos países nórdicos, cuando en el mundo el tema del impacto de las nuevas tecnologías y sobre todo en el medio ambiente comenzaban a estar arriba de la mesa, pero no había capacidad para tomar ciertas decisiones de forma responsable. Recordemos que ellas son sociedades que muchas veces prestan mucha atención a la producción de opinión que surge desde la ciudadanía, y allí comenzaron este tipo de instancias, fundamentalmente desde la sociedad civil. En Uruguay se hicieron 2 por parte de la sociedad civil y ya realizamos una en este proyecto Sumar el año pasado. Consta de lo siguiente: es la participación de 15 ciudadanos y un panel de referentes en un tema que lo que se busca es generar la mayor discusión posible sin la obligación de tener que llegar a un acuerdo. A veces cuando estamos discutiendo y tenemos que acordar, casi todos maximizamos nuestra posición, pero dejamos cosas de lado porque la necesidad es llegar a acuerdo. Y hay políticas en las cuales el acuerdo mayor es fundamental. Y hay otras áreas donde el acuerdo mayor no es fundamental, sino una oposición, ¿no? Entonces, con estas conferencias ciudadanas lo que estamos intentando desde el Ministerio es generar instancias de discusión donde el fuerte sea el argumento, donde la base fundamental del debate sea la argumentación y no necesariamente la obligación de llegar a un acuerdo. Bien, supongamos que yo quisiera participar de una instancia de esas características como ciudadano. O sea, se me compromete a mí a participar, para lo cual necesito información. Esa es la clave, y como lo que tú decís es la clave de esta discusión. Se elige un tema, el año pasado fue derechos de autor y acceso a la cultura, este año el tema es patrimonio, y fundamentalmente la institucionalidad para la protección y la promoción del patrimonio que nuestro país tiene, y hoy lo podemos ver, la demanda que existe a nivel social de prestar atención a este tema de una forma novedosa. ¿Cómo se organiza? Aquellos que estén interesados en participar dentro del panel de ciudadanos se inscriben en la página de sumar.gov.uy. Allí luego se va a seleccionar a 15, intentando respetar la diversidad de nuestro país, la diversidad territorial, la diversidad de género, la diversidad de la formación. ¿Quiénes eligen a esos? Hay un grupo que trabaja a nivel de la organización, donde está un grupo que hace la parte operativa de Sumar y la Comisión de Patrimonio. Lo que se busca es que los ciudadanos sean representativos de la diversidad nacional en base a los que se presenten, y que además no tengan ningún vínculo específico con la temática. O sea, que no sea, por ejemplo, alguien que maneja de forma profesional o de una forma económica el patrimonio, para intentar que sea más argumental que en base a intereses. El valor es no saber. Básicamente el valor es tener un alto nivel de desconocimiento en la temática por parte del panel ciudadano. ¿Para qué? Para tener la posibilidad de generar un debate que no tenga prejuicios desde el vamos, porque lo fundamental es justamente esto, poder crearse una opinión sobre el tema. El impacto que ha tenido, en primer lugar, lo que tiene es que los ciudadanos que participan luego se transforman en promotores de este debate en su lugar de inserción, que puede ser el sistema educativo, su trabajo, su localidad, y eso son formas de amplificar debates. Y lo que estamos intentando seleccionar son temas que para nosotros nos parecen, primero, que tienen un vínculo fuerte con la materia del Ministerio, por otro lado, que son temas que entendemos que tienen actualidad, pero que muchas veces, por razones de tiempo, no logran nunca llegar a la agenda política de primer nivel. Quiere decir que convocan a un ciudadano para que delibere, para que intercambie, y ese mismo ciudadano luego derrama hacia sus comunidades o hacia sus grupos lo que allí se determine, se decida. Ahora, para ir a la experiencia anterior, ¿cuántos ciudadanos se presentaron para que quedaran finalmente seleccionados 15? En la experiencia anterior, si no me equivoco, a esta altura se habían presentado más o menos 30. De allí fue un evento nuevo, hay que instalarlo, está la ciudadanía, pero ahora el primer día
cuando hicimos el lanzamiento, que empezaba la inscripción el 27 de mayo, va del 27 de mayo hasta el 27 de junio la inscripción, ya se habían presentado 10 personas el primer día. Esta oportunidad que tenemos aquí contigo es la que nos permite, sin duda, comunicar a la población de que existe esta actividad. Durante agosto, julio y agosto, se van a realizar 4 instancias, luego de que se seleccione el panel de ciudadanos. En esas instancias hay un facilitador, una persona con experiencia en materia de la gestión cultural, que lo que hace es poner en circulación información a partir también de la demanda de los ciudadanos. Hay un panel de referentes que se selecciona, que son personas con alta formación en esta temática de nivel nacional e internacional, que se está terminando de elaborar el panel de referentes, que ponen en circulación diferentes puntos de vista. Entre julio y agosto, en 4 instancias, los ciudadanos debaten entre sí, formándose una opinión, y luego el 2 y el 3 de septiembre, cuando tú señalabas, se da el evento final, que es el cierre. Bueno, quiere decir que habrá un proceso de selección atendiendo a la diversidad. Un comentario sobre la diversidad, o sea, ¿qué debería ser esa configuración? ¿Cómo debería estar planteada esa configuración para que estuviera representada esa diversidad buscada? Y después voy a ir a otro asunto que tiene que ver con los filtros. En un año electoral además tiene particular relevancia. Bueno, la diversidad básicamente tiene que ver con el carácter territorial, o sea, que haya presencia de la mayor diversidad territorial del país, no solamente la zona de Montevideo, que es donde finalmente se termina realizando, que respete el equilibrio de género que tiene nuestro país. A nivel de la variabilidad etaria, digamos, de las diferentes edades que se puedan presentar, también respetando e intentando que se generen esa representatividad, y también a nivel de la formación, buscando también que haya una amplia representación. Esas son las 4 variables fundamentales. Y la demostración de interés, ¿no? O sea, que el ciudadano, de alguna forma, ¿por qué le interesa trabajar? Ahí está el elemento central de su inscripción. Bien, ¿sería bueno o malo que se politizara el asunto desde el punto de vista partidario en un año como este? Yo no le temo en absoluto a la politización del debate, excepto al de la justicia. En el resto de los temas me parece que la política es un elemento positivo, y no creo que en este caso se pueda partidizar, que sería en ese sentido lo negativo. O distraerse del tema objetivo, digamos, que es el patrimonio, para encarar otros asuntos vinculados a la política cultural, por ejemplo. Sí, este es un aspecto, una de las tantas políticas que el Ministerio viene desarrollando. Nosotros creemos que desde el punto de vista de las grandes políticas el tema patrimonial es uno de los elementos emergentes. Hemos aprendido que patrimonio es mucho más que edificios viejos con representatividad histórica, que patrimonio son elementos cotidianos. El Día del Patrimonio de este año lleva como elemento central el espacio público como espacio de convivencia y participación ciudadana, es decir, que vamos a festejar, a salir a festejar el valor patrimonial del espacio público, que es el espacio del encuentro. Y entonces ese aprendizaje tuvimos en la música, a Solé como voz, o sea, entendimos que el patrimonio era más que un conjunto de ladrillos que representaran un pedazo de la historia nacional, y eso hoy, en un país que ha mejorado, y esta es obviamente una valoración, pero lo hemos visto en otros lados, que ha mejorado bastante sus condiciones materiales, la demanda de cultura en sus diferentes planos se incrementa. Como podría decir un economista, la cultura tiene una elasticidad de ingreso muy alta, y por lo tanto hay que ser capaz de responder a esa nueva demanda. Si se politiza, a nosotros nos parece que está muy bien, porque es difícil que haya algo en Uruguay que no se politice. Y yo iba en ese sentido precisamente, porque cuando se ha seleccionado el asunto vinculado a estas jornadas del patrimonio, se habla del espacio público, de la necesidad de integrarse, de la necesidad de aquella convivencia, de volver al país de las cercanías, y alguno puede decir, bueno, me encantaría ir a la plaza pública si no tuviera el riesgo de ser rapiñado, asaltado. Digo, por ese lado, ¿no? Creo el temor de la población va a estar presente de que pase algo. Creo que la única posibilidad no es ocupar la plaza con fuerza de seguridad, porque de última estaría ocupado el espacio público por la fuerza de seguridad, y la gente capaz que tampoco iría, porque entonces no quiero ir porque está la fuerza de seguridad, sino generar justamente la posibilidad de que en forma conjunta la ciudadanía se apropie del espacio público. Creo que así han dado resultados, por ejemplo, y se ha estudiado mucho lo que ha pasado en Colombia, en algunas ciudades, fundamentalmente en las ciudades capital, y en las otras ciudades principales, con el tema de la inseguridad, que como hablamos al principio, son países que han vivido otras realidades y lo han resuelto, además por la parte de la prevención y la represión, por la necesidad de generar el espacio de encuentro. Acá se plantea como ejemplo la Plaza Líber Seregni, por ejemplo. Cuando surgió la Plaza Líber Seregni fue altamente criticada, cómo se iba a hacer un espacio de ese nivel y de ese tamaño en el medio de lo urbano.
Sin embargo, está ocupada permanentemente por gente durante toda la semana y los fines de semana la gente se reúne allí también con actividades recreativas, diversas, de paseo, ¿no? culturales. Nosotros confiamos del Ministerio de Educación y Cultura, y así lo hemos planteado, y lo ha planteado el ministro de las diferentes instancias que se ha discutido, que generar el espacio para el encuentro es el camino para generar convivencia. Estamos convencidos que sin posibilidad de generar comunidad, que es la posibilidad de encontrarse incluso la diferencia, no hay posibilidad de generar democracia. Está bien. Bueno, avanzando sobre lo político, ya que estábamos en esta cuestión de la politización, se advierte muchas veces que aquellos sueños que tenía la izquierda en el país o aquellas utopías terminaron vapuleadas por la realidad. ¿Cuánto de eso hay en la acción, por ejemplo, que ustedes desarrollan desde el MEC? La realidad siempre es mucho más terca que lo que uno puede imaginarse en un laboratorio de la casa o de un partido político, ¿no? Lo importante es que en ese laboratorio lo que son fundamentales son los objetivos, ¿sí? Y después la realidad tiene que ver en parte con esos objetivos y en parte con los tiempos. ¿Se llevaron más coscorrones de los esperados, digamos? Yo espero que sí, porque si no, no se aprende. En términos políticos uno tiene que ser capaz de desafiar, si no se permanece en el statu quo. Sigo repitiendo a lo largo del tiempo lo que funcionó. Y cuando la realidad y la sociedad cambia, difícilmente algo vuelva a funcionar. Y en el Ministerio es probable que se hayan cometido algunos equívocos en ciertas políticas, pero entiendo que el elemento central de la política del Ministerio, que tiene como principal componente entender que la cultura es un derecho de todos y que todos somos capaces de producir y de gozar de la cultura, ante una visión elitista que entendía que la cultura era solo para unos pocos y después estaba la cultura del populacho. Nosotros entendimos, y así se ha planteado, eso se ve reflejado en los 124 Centro MEC que tiene funcionando en todo el territorio nacional, donde muchas veces personas que no terminaron la escuela primaria, a partir de procesos de formación, de alfabetización digital, se transforman en los docentes de alfabetización digital de esa zona, o lo que son las usinas de cultura, en Castillo, en Artigas, en Montevideo, dentro de un centro de reclusión o dentro de un cuartel, generando justamente la posibilidad de que todo aquel que se siente capaz de generar bienes culturales lo pueda hacer, y eso forma parte, creo, de los éxitos y de los sueños. Correcto. Pablo, acá se ha mencionado por parte del candidato, hoy candidato del Partido Nacional, en su campaña previa, señaló que el Ministerio de Educación y Cultura era para él el más importante, a tal punto que ya menciona quién eventualmente podría llegar a ser el titular de esa Secretaría de Estado. Y allí él decía, lo que sucede es que el MEC como tal debe tener cambios, porque su configuración actual no sirve para mucho en este asunto de la educación. Y en eso puede ser que esté de acuerdo yo con Luis Lacalle Pou. El Ministerio de Educación y Cultura debe cambiar. Nosotros lo hemos venido haciendo en este periodo de 5 años. Hay cosas que el Ministerio debe dejar de hacer y hay cosas que el Ministerio debería hacer. La presencia de los medios de comunicación dentro del Ministerio para nosotros es un elemento que debe modificarse, y así está planteado la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Debe tener y funcionar como un servicio descentralizado con un mayor nivel de independencia administrativa a la hora de poder funcionar como una televisión o como una radio, ustedes lo saben bien. Pasan cosas a una velocidad que a veces el Estado no puede responder y por lo tanto no estaría haciendo una buena política. Pero también está el Ministerio Público. Allí nosotros creemos y estamos convencidos, y acá es una convicción que lo hemos manifestado como ministerio y la asumo en términos personales, de que hay que crear un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, donde el Ministerio Público debería pasar a residir, porque entendemos que es uno de los elementos centrales de la acción del Estado en el funcionamiento de la justicia, que aunque mantenga una autonomía, por ejemplo, la Fiscalía de Corte, una autonomía política dentro del Ministerio, nosotros entendemos que debemos ir hacia institucionalidad. Es casi el único país del mundo y de la región que no ha logrado dar ese paso a nivel de institucionalidad, como ha dejado de estar en debate, y hay que discutir la justicia, ¿no? Porque aquí debemos pasar de un modelo de que centra la excepcionalidad y la certeza de la justicia en el juez, a pasar a un modelo que tenga confianza en el proceso. Y esas son cosas que por suerte se están modificando. Y si usted me permite, otro cambio que nos parece y hemos venido haciendo tiene que ver con el fortalecimiento del sistema de museos. El Ministerio tenía los museos dispersos en diferentes áreas. Hemos construido un mecanismo institucional para tener una propia Dirección Nacional de Museos, de que genere una política museística, que era un área que estaba muy deteriorada dentro de la política cultural de nuestro país, y entiendo que para Lacalle Pou es un tema importante. Le pediría que corrija el documento que hizo en términos programáticos sobre cultura, que contiene errores conceptuales, además de alguna forma de la posibilidad de armar un debate, porque además de errores
hay diferencias que pueden ser importantes y me parece que son para discutir. Claro, el debate se va a plantear. Ahora, me quedó la sensación de que usted entiende que de pronto esta ley de servicios de comunicación audiovisual resuelve el asunto de la educación también en principio, porque cuando yo aludí a lo de la calle Pou vinculado al fortalecimiento necesario del MEC, era por ese concepto que tiene que hay que mejorar la educación, que es el gran debe que tiene la sociedad. Pero no me dijo lo de la educación, me habló del ministerio. Del ministerio también como influencia sobre... El ministerio tiene una particularidad. Yo cuando estaba en el Parlamento y participaba de la Comisión de Educación y Cultura creía que el ministerio era una gran ferretería. Después que llegué al ministerio me di cuenta que no era una ferretería, era una barraca. O sea, la ferretería solo era el mostrador. En el ministerio están la Fiscalía de Corte, la Fiscalía de Gobierno, la Procuraduría del Estado, la Junta de Transparencia y Ética Pública, el SODRE, la Dirección Nacional de Cultura, la Televisión Nacional, la Dirección Nacional de Educación, los programas de Ciencia y Tecnología, tenés la Comisión de Bienestar Animal, los registros, la Dirección General de Registro Civil, o sea, el Ministerio... Claro, en esa barraca ese fortalecimiento, hay escasa o nula incidencia sobre la conducción de la educación, entonces. Sí, porque nuestro país, afortunadamente, desde hace mucho tiempo, y esto no ha sido un invento del Frente Amplio, funciona en una institucionalidad autónoma, pero el Ministerio de Educación y Cultura, a partir de la Ley de Educación, ha tenido mayor protagonismo en el funcionamiento del sistema, lo que tiene que ver con la coordinación. Recordemos que hasta el año 2005 prácticamente no existía ningún tipo de coordinación entre la Universidad de la República y ANEP, lo cual hacía mucho daño al funcionamiento del sistema. Por primera vez se construye la idea del Sistema Nacional de Educación Pública. Hemos desarrollado nueva institucionalidad a nivel terciario, universitario, que forma parte y por lo tanto también facilita el incorporar actores nuevos en la consolidación de un sistema. Y creo que el espacio de autonomía del sistema educativo es un elemento positivo, lo que no impide y además no exonera a la responsabilidad y a la conducción política del Ministerio de Educación y Cultura en los procesos y en los resultados educativos, porque quien selecciona en parte a las autoridades de la educación es el Presidente de la República, actuando con el Ministro de Educación y Cultura, con venia del Senado. Por lo tanto, no es cierto que se desvincule absolutamente y no parece... a nivel mundial hay modelos distintos que se han probado, los que mejor aparecen dar resultados en el mundo a pesar de la tabla PISA, son aquellos que le permiten al sistema mayor autonomía de funcionamiento con respecto a los debates políticos, generando necesariamente acuerdos de largo plazo. Claro, lo que me imaginé es que si ustedes eventualmente algún día plantearan estas cuestiones como la Asamblea Deliberativa Popular respecto a este asunto, lo primero sería, son un Ministerio de Educación y Cultura y poco se ve ese concepto de la educación aterrizado a los temas cotidianos que son los que nos angustian, ¿no? A eso me refería. Creo que es un tema es un ministerio más de cultura en sentido amplio que de educación por el funcionamiento del sistema, pero obviamente casi siempre se lo conoce más por el impacto que tienen las políticas educativas en nuestro país, que por suerte la gente se preocupa y mucho, y está bien que rezongue porque la educación es estratégica. Bueno, sumar.gov.ui es el lugar para conocer más de esta actividad del 2 y 3 de septiembre. La del estribo, digamos. El poder desgasta, mina, envenena, contamina los vínculos entre compañeros, para aludir al concepto tan arraigado en ustedes. El poder genera todas esas cosas, pero creo que la política sigue siendo el único espacio organizado capaz de generar las transformaciones que uno cree en la sociedad y por lo tanto debe luchar también contra esas cosas que genera el poder. Pero no creo que sea el poder en sí mismo, sino cómo las personas se vinculan o nos vinculamos con esa idea de poder. O la apetencia. A veces nos podemos confundir, la alfombra roja que está allí es por nuestros zapatos y no para nuestros pies, porque si no estuviéramos en el lugar donde estamos probablemente la alfombra no se ponga, y creo que Mujica en eso, al menos para mí, ha dado muestra de esta importancia de relacionar que la estética de la hora es la ética, y que la ética de la tarea política es un elemento central, aún en la mayor discrepancia, pero que es una responsabilidad colectiva y no las ganas de no es sacarse las ganas de llevarse bien o codearse con otros. Muchas gracias, por favor. Al revés. El director general de Secretaría del Ministerio de Educación y Cultura, Pablo Álvarez. Pausa y seguimos adelante en Tele Buen Día.